Pues lo que vamos a comenzar es el cálculo de áreas, es decir, vamos a calcular áreas limitadas y nuestro problema está centrado en áreas limitadas por funciones, ¿de acuerdo? Por funciones. Y bueno, de este tipo de problemas puede haber varias modificaciones, es decir, me pueden pedir que calcule el área encerrada entre una función, entre otra función, entre las dos, entre una y el eje de abscisas, entre una o una recta y el punto de corte de la función, en fin, que hay varias modificaciones de este tipo de problemas. Nosotros vamos a ver tres básicos y a partir de ahí un poco podemos pensar, utilizando este razonamiento, qué hacer con los demás. Es decir, con estos tres podemos hacer cualquiera, lo único que hay que pensar un poquito. Entonces, vamos a ver tres posibilidades. Bueno, la primera posibilidad que vamos a ver es que nos pidan el área encerrada entre una función f de x, ¿de acuerdo? El eje de abscisas, que es en este caso lo que me estarían pidiendo, una función, el eje de abscisas y dos rectas. Vamos a ver este. Bueno, este incluso dependiendo de la función, los problemas cambian. Dependiendo de cómo sea la función, el problema puede cambiar. Vamos, como digo, con el primer caso. Vamos a hacer tres ejemplos generales para entender un poco lo que había que hacer en un ejemplo particular y después ya vemos. Bueno, pues supongamos que nos piden que calcule el área de una función entre el eje de abscisas y dos rectas verticales. Vamos a poner aquí A de forma general y B, ¿de acuerdo? Dice, bueno, pues lo primero que tendría que analizar es cómo es la función. ¿Cómo es la función? ¿Dónde? En la zona en la que me están pidiendo que calcule el área, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con el primer caso, que es lo que estaba diciendo. Vamos a suponer que esa función f de x, ¿de acuerdo? Esa función f de x es así, ¿vale? Esa es la gráfica de la función f de x. Lo que me interesa expresamente es justamente si la función en el intervalo que me piden que calcule la recta x igual a a vertical y la recta x igual a b vertical, me interesa saber de partida si la función en el intervalo en el que me están pidiendo o en el intervalo, que ya lo que os digo, no tienen por qué pedirme el área así, directamente me pueden pedir de otra manera en un problema. La cuestión es que lo que al final tengo que deducir yo es donde te pidan calcular el área, en la zona en la que te pidan calcular el área, lo primero que tendría que determinar es si la función en todo el intervalo es positiva o es negativa o justamente pasa de positiva a negativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, porque si esto es positivo, si la función está siempre por encima del eje, ¿de acuerdo? El cálculo de ese área es muy fácil. ¿Cómo tendría que hacerlo? Pues con la teoría que hemos visto en todo el tema de integral definida, dices entonces esto no tiene nada. Lo único que tendría que hacer, si la función es positiva, que eso es lo más importante, por eso lo vamos a diferenciar en tres casos, que la función sea positiva, que la función sea negativa y que la función pase de positiva a negativa. Y veremos en esos tres lo que tendremos que hacer. Y luego vamos a hacer un cuarto caso que me pidan funciones entre áreas limitadas por dos funciones, que ese sería un poquito más diferente y lo vamos a trabajar aparte. Pero dentro de una sola función lo vamos a dividir en tres casos, en esos tres, positiva, negativa y que pase de positiva a negativa. Bueno, pues si es así, esto ya no tiene ninguna complicación, porque el área encerrada en esta zona simplemente coincide con ¿qué? Con toda la teoría que hemos estado viendo. Esto es muy fácil. Sería el área encerrada entre ¿qué? Entre A y B vendrá dada por la integral definida entre A y B, ¿de quién? De f de x diferencial de x. Ya está, no tendría que hacer nada más. Si la función es positiva, ¿de acuerdo? Punto. Esto es lo que hemos estado haciendo y demostrando casi durante todo el tema, para llegar aquí y poder aplicarlo, ¿vale? Bueno, pues esto ya no daba para más. Estaba pensando que se me estaba escapando algo y no sé qué era. Vale, sí. Vale, dices, vale, bueno, pues ya está. Entonces, si yo tengo que hacer este cálculo, sabiendo que es positiva, lo primero que tendría que hacer, ¿qué es? Pues para hacer esto, lo primero que tendría que hacer es comprobar si f de x es positiva, ¿dónde? En el intervalo AB. Es decir, que lo primero que tendría que comprobar es si f de x es positiva en el intervalo AB. ¿Qué es lo que tendría que hacer para estudiar si es positiva? Pues estudiar el signo de la función, que ya lo hicimos en su día. ¿Cómo estudiamos el signo de una función? ¿Cómo estudiamos el signo si esta función va por encima del intervalo AB, por encima del eje de abscisas o va por debajo? Pues simplemente para hacer eso lo que tendríamos que hacer es estudiar donde la función es cero y estudiar ¿qué? Donde la función no existe.
donde la función no existe. ¿De acuerdo? Bien, pues en este caso, claro, estos eran los puntos donde podía cambiar de positiva a negativa. Y una vez que ya lo tenemos, dice, mira, aquí es positiva, mira, aquí es negativa. Pues ya está. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer en este caso sería, pues efectivamente, comprobar donde, en este caso, la función tiene puntos que sean iguales a 0, no existen. Después ya, pues, coger y decir dentro de esos valores x sub 0, supongamos que me ha dado x sub 0, x sub 1, que son los que dan 0 o no existen, pues luego ver dónde es positiva, dónde es negativa, compararla con el intervalo en el que me piden integrar, y si en ese intervalo que me piden calcular el área o integrar, porque va a ser luego la integral definida, es positiva, pues hago la integral definida y terminé el problema. ¿De acuerdo? No hay más, o sea, que esto no tiene más. Lo primero que vamos a hacer es aplicar esto a ese ejercicio que me estaban pidiendo, ¿vale? Y ya está. Os voy a dejar un par de minutos para que lo hagáis y luego ya lo retomo yo. Entonces, me están diciendo que calcule, me están pidiendo que calcule el área encerrada por esta función, el eje de abscisas, la recta vertical 0, x igual a 0 y la recta vertical x igual a 2. Dice, bueno, pues vamos a aplicar todo lo que hemos visto, que total, para empezar lo único que necesito es saber si la función va a ser positiva, ¿en dónde? En 0 y en 2. Dice, bueno, lo único que necesito saber es eso. Si es positiva en 0 y 2, que va a ser el caso, lo he puesto aquí porque justamente cumpla esto, simplemente tendré que hacer la integral definida. Y esto es importante entender. ¿Por qué solo tengo que hacer la integral definida? Porque si es positiva, justamente la integral definida va a coincidir con ese área. Pero si fuera negativa, si la función fuera negativa en esta zona y yo hago directamente la integral definida, me estaría sumando estas áreas y restando estas y no me daría el área. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo primero que tengo que determinar es si la función es positiva para que justamente el cálculo de la integral definida, en ese caso, coincidirá con el área. Si fuera positiva y negativa, la integral definida tal cual, hecha así, no va a coincidir con el área y tendré que hacer un pequeño estudio de cómo hacer la integral para que me dé el área. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, y lo dicho, si la función estuviera por aquí abajo, en la zona que me piden que calcule el área, ¿cómo va a salir la integral? La integral, si la hiciera tal cual, me saldría negativa, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la integral definida no tiene en cuenta el signo, simplemente calcula áreas de rectángulos donde lo que se aplica como altura es la imagen de la función. Si la imagen es negativa, el resultado va a dar negativo, ¿sí o no? Que eso ya lo vimos en su momento. Vale, bueno, pues entonces, la cuestión es, vamos al grano. Entonces, lo que me interesa saber es si esa función es positiva o negativa en el intervalo que me están pidiendo, en este caso entre 0 y 2. Bueno, pues lo primero que voy a hacer es ver si la función, voy a borrar por aquí, si la función es positiva o negativa, y para ello lo que voy a hacer es estudiar el signo de la función, ver dónde la función es 0 y ver dónde la función no existe. Bueno, vamos a borrar ya esto, ya sabemos que es entre 0 y 2, o sea que, y lo hacemos aquí. Bueno, ¿cuándo esa función es 0? ¿Cuándo esa función es 0? Bueno, es un cociente va a ser 0, pues cuando el numerador sea 0. Por lo tanto, en este caso, x igual a menos un medio. Vale, ¿cuándo esa función no existe? Lo tengo que tener en cuenta, porque ahí es donde puede haber cambios de signo, de positivo a negativo. Vale, ¿dónde la función existe? En este caso, cuando anule el denominador. Cuando se anule el denominador. Vale, ¿cuándo se anula el denominador? Pues aquí me sale una ecuación de segundo grado que no tiene soluciones reales. No existen soluciones reales. Por lo tanto, eso quiere decir que no se anula nunca. Y por lo tanto, en este caso, pues no voy a tenerlo en cuenta. Vale, pues entonces ya lo tengo. Justamente esa función en menos un medio se va a hacer 0. Y ahora, teniendo eso en cuenta, lo único que tengo que saber es si por aquí va a ser positiva o por aquí va a ser positiva. Si fuera por aquí, genial, estaríamos en el caso que estamos diciendo. Quiero calcular el área de una función en una región positiva. Si aquí fuera negativa, no estaríamos en el caso que estamos trabajando y tendríamos que hacer, que pasaríamos al segundo caso que veremos ahora. Bueno, en definitiva, sería menos un medio. Vamos a ver si hacia la derecha menos un medio es positiva o hacia el otro lado. Pues nada, ¿qué hago? Pues cojo el 0 y lo mismo, sustituyo. 0 por 2, 0 más 1, 1, positivo. Y en el denominador, al estar siempre al cuadrado, siempre es positivo. Ni lo miro. Por lo tanto, positivo. Luego, todos por aquí, todas las imágenes a partir de menos un medio son todas positivas. ¿De acuerdo? Vale.
Pues terminé, ya no tengo que hacer más, porque ahora lo único que tengo que hacer es calcular si esto es menos un medio, esto sería el 0, ¿de acuerdo? Y me piden que calculara entre 0 y 2. Vale, ahora voy a hacer la gráfica después. Estoy haciendo el cálculo sin la gráfica porque lo que quiero que entendamos es lo que estamos haciendo sin gráfica. No tenemos por qué conocer la gráfica para saber lo que estamos haciendo. Es una función positiva en esta zona entre 0 y 2 y me piden que calcule el área. Bueno, pues ya está. Lo único que tendré que hacer yo ahora para calcular el área, ya borramos todo esto, ¿qué sería? Pues nada, la integral definida. Yo ya me olvido de todo lo demás y es la integral definida entre 0 y 2 de 2x más 1, x al cuadrado más x más 1, todo ello al cuadrado diferencial de x. ¿Esa integral de qué tipo es? Es una integral potencial, ¿por qué? Porque la derivada de esto está aquí, justamente la derivada de esto es 2x más 1. Por lo tanto, como esto está elevado al cuadrado, para que se vea mejor, lo ponemos así y esta, que es una potencia positiva, la podría poner en el numerador como una potencia negativa, y así se ve todavía más claro. Una función elevada a una potencia, si la derivada de esa función estuviese por ahí multiplicando, pues esa integral es inmediata. ¿Está? Sí. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer para resolver esa función esa integral sería coger la función, sumarle 1 al exponente y dividirle por lo que nos ha salido. Y esa sería más k, la integral indefinida. Como nosotros vamos a calcular áreas, luego la k no la vamos a tener en cuenta, porque lo que vamos a hacer es calcular esa integral definida. En concreto, para ver el resultado, en este caso, esto me quedaría un menos 1, que lo ponemos ya aquí, esto me quedaría un menos 1, por lo tanto lo vamos a poner como potencia positiva, y me quedaría que esa integral sería esta, ¿vale? Bueno, pues como calculamos lo que estábamos diciendo, la integral definida entre 0 y 2, pues en este caso la integral definida entre 0 y 2, simplemente es poner aquí los límites ya de integración entre 0 y 2 con, en este caso, una de las primitivas, llamémosla acá, porque esas son todas, una de las primitivas sería esta, sustituimos por 2, sustituimos por 0 y restamos. Pues lo voy a poner por aquí. Sustituimos por 2, en este caso me quedaría menos 1 y 4, 2 por 2, 4, 5, 6, 7. Menos un séptimo. Sustituimos por 0. Menos, y os aconsejo que pongáis las operaciones entre paréntesis, para luego no liaros con este menos y con este menos, ¿de acuerdo? Porque aquí en ambas van a aparecer ese menos. Ese no va a cambiar. Menos 1 y esto sería 0, 0 y 1. Vale. Pues el resultado sería menos un séptimo, menos por menos más, que es justo lo que os estaba diciendo, que me quedaría, si ponemos como un denominador 7 séptimos, 7 menos 1, 6, 6 séptimos. 6 séptimos, en este caso unidades cuadradas, porque no me están diciendo las unidades en las que estamos midiendo el área, unidades cuadradas sería el área encerrada entre esa función, el eje de abscisas, justamente, y las dos rectas x igual a 0, y x igual a 2. ¿Se entiende o no? Vale, la gráfica la voy a hacer para que entendáis un poco, que no es necesaria, repito, pero para que entendáis un poco lo que acabamos de hacer. Bueno, el punto de corte era en menos un medio, hemos dicho, sí. Por aquí el menos un medio tiene un punto de corte y... Vale, pues hace algo parecido a esto, la gráfica. Algo así. La gráfica hace algo parecido a esto, ¿vale? De esa función. Y aquí ya baja, creo, todo el rato, por aquí, sí. Vale, algo parecido a eso. Vale, algo así. Vale, pues justamente lo que acabamos de calcular es ese área. El área entre 0 y 2, la gráfica de f de x, es esta, el área encerrada en esa región. ¿Se entiende? Es decir, esa sería el área que hemos calculado. Y para ello lo primero que necesitamos era ver si es positiva. No necesitamos la gráfica, repito. Es más, si hubiese sido negativa, tampoco lo hubiese necesitado. Yo calculo sabiendo que siempre va por arriba o por abajo, el signo no lo hubiésemos ni necesitado. Lo estoy haciendo ahora al principio un poco para que entendamos lo que estamos haciendo. Pero imaginaros que sé que siempre va o por arriba o por abajo, que yo ya lo sabía. Teniendo que aquí era 0, yo sabía que siempre aquí iba a estar por encima o siempre aquí va a estar por debajo. Lo he comprobado y digo, pues mira, va a estar por encima. Pero ¿qué hubiese pasado si hubiese estado por debajo? Nada. Yo hubiese calculado mi integral definida y cuando hubiese calculado mi integral definida, ¿cuál hubiese sido la diferencia entre haber calculado esta y haber calculado esta?
que en vez de haber salido aquí un más 6 séptimos, me hubiese salido un menos 6 séptimos. Pero total, a mí me da igual, si lo que me estaban pidiendo era calcular el área, lo hubiese puesto positivo y se acabó. ¿Se entiende o no? ¿Vale?